Hemos visto y por todos lados nos damos cuenta que los anuncios espectaculares se vuelven o se han vuelto hace muchos años como un medio eh, muy relevante pues para captar la atención de los ciudadanos pues en todo lugar, en las ciudades, carreteras que vemos los espectaculares. Son una parte importante para el presupuesto de publicidad y mercadotecnia de muchas empresas, porque justamente tienen esta capacidad de llamar la atención, un mensaje rápido, claro, tienes eh, pocos segundos para que la gente pase, si va en su auto, que pase y vea y quede impresión en su mente, ¿no? De aquello que se está haciendo publicidad. Eh, Hay una campaña muy famosa de Bachoco, y de aquí un poquito, ¿no? Que de hecho las campañas publicitarias de ellos empezaron hace más de 35 años, pero como que le dieron algún giro en algún momento y alguien muy astuto, pues muy, no sé si astuto, pero es muy creativo, ¿sí? Empezó a usar frases conocidas, ¿no? Refranes, y hay uno que fue muy famoso que es hoy toca pollo, ¿verdad? Y está pues un pollo tocando el teclado, ¿no? Hoy toca pollo. Entonces, llama la atención y justamente lo que provoca es eso, que se comente, se platique y quede en tu... No son muchas palabras, sino te queda impresionado el asunto, pues se te queda en la memoria. No solamente el tamaño, 12 por 8 es lo regular de un gran anuncio espectacular, pero también la información, ¿verdad? Ellos saben que tiene que ser información clara, concisa, para una campaña efectiva. Pablo, en la sección última de esta carta, les está diciendo, mirad cuán grandes letras les escribo de mi propia mano. Es muy interesante en qué contexto lo está diciendo, porque sabemos que él tenía una enfermedad en los ojos o un daño en la vista, eh, quizá provocada por varias cosas, ¿no? Algunos comentaristas mencionan que quizá por las golpizas que le dieron o sí, los intentos de matarlo a pedrados, ¿vale? La edad misma, sí, el desgaste y luego la, la poca luz. La poca luz de un golpe puede ser muy dañino, sí, para la vista, una piedra, golpes, al escribir también con poca luz, ¿verdad? No tenían los recursos que ahora tenemos de luz en las tardes, noches o cuando escribes, a la luz de la vela y la dificultad de escribir, no sé, hay varios factores que quizá dañaban o estaban implicados en la poca capacidad que tenía Pablo para escribir sus cartas. En la carta de Romanos, al final, eh, no sé si Pablo le pidió a Tercio o Tercio por su iniciativa, Pablo lo dejó. Pablo dictaba sus cartas, no había un secretario, alguien que le escribía sus cartas. Esto también puede ser un proceso interesante porque estás concentrado en el mensaje, en lo que quieres decir y vas dictando y la otra persona está escribiendo con el enfoque de estar escribiendo, pues no en el mensaje, sino en escribir bien claramente. Y Tercio dice, y yo Tercio les mando saludos, ¿no? Metió su cuchara en Romanos, dice, yo también les mando saludos. Pero es un buen testimonio de esto que les estoy diciendo, pues, y parece aquí al revés que en la redacción de la carta a los Gálatas, Pablo le pediría al secretario, es decir, ¿me permites la pluma? ¿Verdad? Y, y con la dificultad de los ojos y de la visión, ¿verdad? Es que escribe, no sé si como un niño, ¿no? Con grandes letras y también con la intención de, soy yo el que les está escribiendo. Ahorita nos vamos a meter a una parte de eso, pero cuán grandes letras les escribo, es como este gran espectacular para llamar la atención, no solo por el tamaño de las letras, pero con el contenido del mensaje. ¿Cuál es el mensaje importante que Pablo está
destacando o queriendo destacar qué es lo importante que Pablo dice. Miren, pongan atención, soy yo el que les está escribiendo y de parte de quién les estoy escribiendo. Ahorita vamos a ir para allá. Quiero señalar dos cosas, abundar un poquito más en versículos anteriores, que nos quedamos cortos un poquito la semana pasada, pero miren, alguien lea por favor versículos de ahí de Gálatas 6, alguien lea para todos versículo del 7 al 10, alguien lea para todos del 7 al 10 por favor. Ajá, gracias. Aquí hay dos temas que están intercalados, están relacionados uno con otro. El primero era el que mencionaba la semana pasada, que sin que se vea forzado, no sé qué piensan respecto a lo que les compartí también en el texto la semana pasada, que pareciera que cada uno de estos 9 gracias o descripciones del fruto del Espíritu tienen su aplicación práctica, sin que se vea forzado, pero parece que Pablo está intentando hacer eso, o nos da esa, no tiene que ser exactamente relacionado una cosa con la otra, pero sí tiene que ver, ¿verdad? Es decir, el fruto del Espíritu sí tiene que ver en la acción en el medio de unos con otros, de una o de otra manera, y están relacionados, no son como que separados una cosa de la otra, sino es un solo fruto, es un solo carácter de la vida de Cristo en el creyente, y hay una cosa y hay otra y hay otra, y aquí hay dos que están intercaladas. Una es cuando dice, cuando tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a las familias de la fe, y yo pensé que podía ser esto relacionado con la benignidad, y pensé que podía estar relacionado así porque no necesariamente es con los ejemplos que les di la semana pasada, pues de personas que al fin de su vida piensan y hacen una reflexión profunda de lo que ha sido y empiezan a ser generosos o a ver oportunidades para ayudar a otros. Pero también, si Pablo les está diciendo esto a los Gálatas, es porque todos podemos tener algo dado por Dios para ayudar a otros, ¿sí? Para hacer bien a otros. Dicen mayormente a los de la familia de la fe, porque es tu círculo también principal o inicial, o es tu tribu, les decía, o tu familia, es tu comunidad, donde eres edificado y Dios trae bendición. Pero también a otros, hay bendición para otros. Y estoy pensando, por ejemplo, en cosas como, no sé, el acervo, ¿sí? Un acervo cultural, tú traes, y aquí sí me refiero a cada uno de ustedes, los que escuchan ahí también en Zoom, cada uno trae un propio acervo, una cultura ya desde la juventud, desde la niñez traes ¿mande? Un patrón, no solo un patrón, sino cúmulos de conocimiento, de talentos, ¿sí? De habilidades, una personalidad. Tienes una serie de contactos y conocidos, por ejemplo, en ciudades medianas y pequeñas o comunidades relativamente pequeñas, o digamos pensando en Guadalajara hace 50, 60, 70 años, gente que eran compañeros de primaria y de secundaria, y luego uno resulta que se convirtió en gobernador y otro fue, no sé, rector de no sé qué, y otro tiene una notaría, pero son tus conocidos, pues son gente que tú conociste, pero a lo largo de los años pudieras tener un cúmulo de conocidos, de contactos, ¿verdad? Y sin hablar de influyentismo y ese tipo de cosas, pero sí oye, hay alguien que tiene necesidad, hay alguien que está en necesidad, que es buena persona, es trabajador, y dices, oye, voy a levantar el teléfono y dice, yo tengo un conocido ahí que es dueño de la fábrica tal, de dulces, o
no sé, tiene una carpintería y tiene chalanes y gente y siempre anda batallando por gente que le roba o que le hace mal trabajo. Oye, te habla Rafael, ¿cómo están? Chalala. Fíjate que aquí hay un joven de necesidad, ¿no quisieras darle una oportunidad, una entrevista y ver si es apto para tu trabajo? Es decir, hay ese tipo de cosas, de acervo, conocimiento, talentos, contactos, conocidos, también tu tiempo, ¿sí? Llega un momento a lo mejor en tu vida que tienes tiempo disponible. A veces los hijos se van de casa y ya no estás tan ocupado en llevarlos, traerlos a escuela, sino tienes tiempo ya, cierto tiempo disponible a ese tipo de cosas y bienes materiales también o actividades, ¿sí? Y dice aquí, cuando tengamos oportunidad, según tengamos oportunidad, hacer el bien. Y quería hacer esta nota, puedes extender un poquito en esto porque todos ustedes tienen esos acervos, conocimientos, talentos, habilidades. Y en algún momento de tu vida, le decía a Natalia, ¿qué tal si tú sabes tocar el piano, has aprendido y tienes cierto conocimiento, das clases, que un día dijeras, oye, tengo los sábados disponibles, los sábados en las tardes o los miércoles en las tardes tengo disponible? Y ahí en la colonia hay niños, pues, hay jovencitos. ¿Qué tal, a manera de ayudar a otros, podemos cobrar la clase o darla gratis o cobrarla a muy bajo costo, pues? No está pensando en ganar dinero, sino en ayudar. Es decir, clases a 10 pesos los días martes en las tardes, ¿no? No sé. ¿Eh? Clases de pintura, clases de matemáticas, clases de leyes, no sé lo que tú sepas hacer, no sé. A eso me refiero. Poner al servicio lo que Dios te ha dado, ¿sí? Intencionalmente buscar oportunidad e incluso esa actividad hacerla un ministerio de ayuda en tu comunidad, ¿sí? Ese es el punto que creo que me faltó redondear la semana pasada. Y la otra cosa que está intercalada con es este principio del sembrar y la cosecha, la siembra y la cosecha. Y usa una palabra un poco fuerte. Y dice, Dios no puede ser burlado. Otra traducción de burlado es ridiculizado. ¿Sí? Es decir, no pienses que puedes burlar a Dios o ridiculizar a Dios pensando que vas a obtener una cosa diferente a la que siembras. ¿Sí? O sea, ¿vale? Sí, sí, claramente es algo establecido para toda la humanidad y Pablo lo usa también en el sentido físico y en el sentido espiritual. ¿Sí? Esta ley Dios la estableció en la creación, habíamos mencionado, y si quieren, alguien lea este versículo de Génesis 1. Alguien lea Génesis 1, versículo 11 y 12. Génesis 1, 11 y 12. Ahí lo pueden subrayar, anotar. Aquí Dios estableció este principio de lo que siembras, cosechas. Entonces dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierba que dé semilla y árboles frutales que den su fruto con su semilla sobre la tierra según su especie, y así fue. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semillas según su especie, y árboles que dan su fruto con semillas según su especie, y Dios vio que era bueno. Ajá. Ahí está el principio, es hierba que da semillas según su naturaleza y árbol que da fruto de acuerdo a la semilla. Les decía que es bastante obvio para nosotros, pero ahí Dios lo estableció claramente y por eso toda persona debe estar atenta de que no podemos cambiar ese principio y no podemos esperar algo diferente a lo que sembramos, tanto en lo físico como en lo espiritual. Y menciona, si alguien siembra para su carne, ¿qué crees que es lo que vas a cosechar? ¿Qué es lo que crees que vas a estar pensando y haciendo? ¿Verdad? Si la atención está en satisfacer lo que la carne nos pide, ¿verdad?
no puedes burlar a Dios, no podemos ridiculizar a Dios y eso es lo que estaremos ocupados en hacer. Pero también si sembramos para el Espíritu, del Espíritu dice segará vida eterna. Juan 12, alguien lea Juan 12, 24. Ese es el segundo aspecto de este principio. El primer aspecto es, el fruto es de acuerdo a su semilla. Ese es el primer aspecto de este principio. El fruto es de acuerdo a su semilla, ¿sí? Y el segundo aspecto de este principio está en Juan 12, 24, si alguien lo lee. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva fruto. Este es el principio espiritual. En lo físico es la semilla y la semilla es ilustración de lo que sucede en lo espiritual. Jesucristo, el Señor Jesucristo está enseñando justamente eso respecto a Él mismo. Imaginen que la vida santa o sin pecado y de tanto beneficio para las comunidades que el Señor Jesucristo visitó, ¿verdad? Para dar sanidad a los enfermos, aliviar las enfermedades o levantar muertos, aliviar tristezas, ¿verdad? ¿Por qué Jesús no siguió haciendo eso? ¿Por qué su vida no duró 80 años, 85 años haciendo lo mismo? Que lo haga más, que viaje, que se suba a un barco y que vaya, ¿no? Vamos a aprovechar que Jesús está aquí para que haga muchas cosas de beneficio a la humanidad. Y Él está diciendo, les conviene que yo me vaya porque entonces vendrá el Espíritu Santo, pero dice, es necesario que yo muera, que yo padezca, porque justamente Él es el primero en ilustrar, o no ilustrar, sino en mostrarnos este principio que la vida brota de la muerte. Jesucristo tenía que morir para poder producir vida en todo aquel que cree, vida espiritual, no solamente algo externo que Jesucristo ayudara a las personas, que Lázaro revivió, pero eventualmente murió nuevamente, pues su vida terminó eventualmente. La única manera que Jesucristo podía producir vida espiritual en un corazón muerto, al que tenía espíritu muerto, era producir vida, era a través de su muerte. La vida que produce la muerte, o la vida que brota de la muerte. El Señor Jesucristo iba a la cruz, dice el grano de semilla, si se queda vivo no produce nada, pero si muere, entonces da mucho fruto. Y eso mismo sucede en este mensaje que Pablo está explicando y que les dice, vean con cuán grandes letras les estoy llamando la atención a este mensaje, ¿verdad? Cuán grandes letras. Las grandes letras. Hay un ruido, ¿verdad? Estas grandes letras muestran el amor de Pablo por las personas, por los individuos, ya lo hemos visto varias veces, ¿sí? Pablo no es un predicador misionero desconectado de los individuos, de las personas con rostro y con nombre, ¿verdad? Él está conectado con las personas, con los individuos. Y muestra grande amor, muestra grande aprecio por los Gálatas, interés, genuino interés, y les dice, esto es importante, esto que les estoy diciendo, préstame la pluma, esto es importante. Este mensaje es vital para ustedes, es vital para ustedes. Y como diciéndoles, miren, soy Pablo, ¿sí? No estoy dictando una carta, nada más hay un secretario, sino soy Pablo y estoy interesado en ustedes. Incluso hemos visto que Pablo ha defendido en varias ocasiones su ministerio y se presenta como apóstol del Señor Jesucristo a los gentiles, ¿sí? Ese es el título que él lleva, pero no es un título para hacerlo superior, sino es para dar conocimiento a los que reciben la carta de su misión, o de su misión,
¿Y quién es el que está enviándolo? Él es un mensajero del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le reveló este mensaje a Pablo, ¿sí? Es apóstol del Señor Jesucristo a los gentiles. Soy enviado para darles este mensaje, no es opcional, no es un mensaje menor, no es un mensaje opcional, sino es el mensaje, ¿sí? Este es el mensaje. Hace muchos años, antes de que nos casáramos, Mirna y yo, ya vivíamos en Pachuca, o sea, yo vivía en Pachuca y su familia también de Mirna estaba allá en Pachuca. Y en aquel tiempo, yo creo que hace más de 25 años, nos habían visitado allá el hermano Tim, nos había visitado en aquel tiempo Mark Carey, también el pastor de la iglesia de Virginia, y John Morrison. Nos visitaron por allá y estaban interesados pues en tener comunión y comunicación y relación con la iglesia que estaba en Ciudad de México y nosotros que estábamos en Pachuca. Ya Tim me había compartido el libro de Las Cartas Verdes Completas de Miles Stanford. Trabajaba yo en una escuela americana, dando clases de música a niños. Era como música, pues, ¿cómo se le puede decir? Para entretenimiento de los niños, música inicial para niños. Y en los tiempos libres, entre cada clase, me ponía a traducir, empecé a traducir el libro de las Cartas Verdes. Ahí está el manuscrito, por ahí lo tengo todavía. Eran como 74 capítulos, creo, y estaba leyendo, traduciendo, y aprendí muchas cosas, o sea, aprendí cosas interesantes, reveladoras, acerca de estas cosas, de la carne, la cruz, el perdón de pecados, nuestra posición en Cristo, nuestra identificación en Él, etcétera, ¿no? Y cuando compartíamos los domingos, era el tema para compartir, ¿sí? Y en algún domingo, uno de las familias de ahí de la iglesia, prominentes de la iglesia, los visité entre semana. Estábamos platicando ahí en la sala de ellos y me dijeron, oye Rafa, sobre el mensaje del domingo, ya, ¿no? O sea, ya mucha cruz. No lo sentí agresivo, pero me llamó la atención por qué lo decía. O sea, no entendí el mensaje en ese momento. Pues me dijo, ya, o sea, ya otro tema, ¿no? Otro tema. No lo sentí como agresión, pero sí me puso a reflexionar. Y la realidad es de que sería como preguntarle a Pablo, no por compararme de ninguna manera, sino vemos a Pablo hablando de este tema tantas veces recurrentemente que no nos podríamos atrever a decirle a Pablo, ya, pues, o sea, ya, ¿no? Y habla de otra cosa, otro tema, algo más entretenido, algo más práctico. Hay cosas muy prácticas, pues, pero no podríamos decirle a Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿sí? A los gentiles, ya Pablo, o sea, ¿por qué hablas tanto de la cruz de Cristo, de crucificado yo con Cristo? Y entonces llegué a una conclusión. Mi conclusión fue, es que si hay mensajes secundarios y alternos alrededor, pero este es el mensaje. Y cuando le platiqué un poco a Tim, me dijo, es que mira, hay personas que lo van a resultar, el mensaje de la cruz les va a resultar ofensivo. Les va a resultar ofensivo. Sí, porque siempre la pregunta es, ¿y dónde quedo yo? ¿Qué hago yo? ¿Dónde participo? Sí, yo quiero ser muy activo y saberme acepto delante de Dios con lo que hago. Dice Tim, va a ser un mensaje ofensivo para muchos. Otros no lo van a entender. ¿Sí? No les va a pasar como de noche porque no es su momento, no está preparado su corazón. Dice, el que le va a hacer un clic, ¿sí? al que es como que va a ser a la persona que tenga un corazón hambriento. ¿Sí? El creyente que tenga un corazón hambriento, que ha corrido por años su vida cristiana en esta lucha de la carne, del esfuerzo personal, de querer hacer cosas por Dios, de sentir aquí esta lucha que me falta hacer cosas para ser acepto,
todo lo que ustedes hemos compartido en muchas ocasiones, cuando escuche el mensaje de la cruz, que yo no lo estoy inventando, teólogos no lo han inventado, Miles Stanford no lo inventó, no es un mensaje que haya surgido, no sé, en algún punto de la historia de la iglesia, ¿no? Que empezó en el año, está aquí pues, y lo leemos todos los días constantemente, donde quiera que leemos el mensaje de Pablo, está la cruz presente, ese es el mensaje, y Pablo les dice, oigan, les escribo con mi propia mano, cuán grandes letras, como un gran espectacular, con un mensaje único y claro, que es lo que ustedes necesitan. Es la cruz de Cristo. La cruz nos despoja de los afectos por el mundo. Por eso a muchos no nos gusta. A muchos no nos gusta. Dice Pablo, continúa ahí en Gálatas 5, para ir avanzando. Versículo 12, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Este es un mensaje fuerte contra los judaizantes, ¿verdad? Estos judaizantes, resulta que la iglesia de Galacia no era mayormente de judíos, era mayormente de gentiles. Eran gentiles que se habían convertido a Jesucristo, es decir, habían escuchado el Evangelio, habían creído que Jesucristo era el Mesías, pero ahora querían guardar la ley como los judíos, ¿verdad? Y dice, estas personas que han venido aquí, Pablo les habla muy fuerte y dice, ojalá que se mutilasen. Si realmente el asunto es la circuncisión y con eso vas a ser santo y acepto, pues no solo la circuncisión, sino que se castren. ¿Sí? Es muy duro Pablo. Y estas personas que han venido a Galacia o a las iglesias de Galacia a decirles que guarden la ley y que se circunciden, es porque quieren agradar o quieren ser aceptos a los judaizantes y a Dios en la carne, obligan a otros. Y parece que se describe a las actitudes de las iglesias, no de las iglesias, o de personas legalistas, ¿sí? En medio de las iglesias. Creo que la circuncisión ya no es un asunto, ¿cómo se llama?, central, ¿verdad?, en los que predican de guardar la ley, pero sí es el asunto de hacer cosas para Dios y obligar a otros. Yo lo hago y quiero que los otros vivan de acuerdo al estándar que yo lo hago, en bebida, en comida, en vestido, en disciplinas espirituales, en horarios, en tiempos, no sé, ¿verdad? Y ahora quiero que otros lo hagan también y no padecer persecución por la cruz de Cristo. La carne no va a ceder ante nada, no quiere morir, ¿sí? Y se puede adaptar, digamos, de alguna manera, el mal que mora en mí puede adaptarse y hacer cualquier cosa para evitar ser anulada en la cruz. Estas personas, los judaizantes, no querían padecer persecución por la cruz de Cristo. No querían ser descalificados o que alguien les dijera, ya la cruz, ya, ¿no? O sea, ya, mande. Acabamos de vivir recientemente con la señal de la cruz de la misa, ¿no? Para ir al ritual, a la parte pública. Sí, cumplir. De hecho, tengo una nota porque han escuchado, a mí me sorprendió cuando la primera vez que lo entendí, hace muchos años no lo había visto. ¿Saben de dónde surgen los carnavales?
ahora que ven el carnaval de Mazatlán y el de Río de Janeiro, ¿eh? Sí, sí lo relacionan. ¿Con qué lo relacionan? Con la cuaresma. O sea, primero es los carnavales, en que es febrero, marzo, y de repente aparecen en las noticias, y el carnaval de Mazatlán, y el carnaval de Río de Janeiro, y el carnaval en España, en Portugal, en Colombia, en Ecuador, donde quiera que veas, hay carnavales. Y un día yo me pregunté así de joven, ¿y por qué? O sea, ¿por qué relación? ¿Qué están festejando? ¿De dónde surge? Y cuando investigué, entendí, justamente es porque viene la cuaresma. Y la cuaresma, de acuerdo a la religión católica, es, ok, viene el contemplamiento, no comer carne, abstenerte de carne, de comida, pues de comer carne, y de tranquilizarte para el espíritu, ¿no? La cuaresma. Y entonces el asunto fue, ok, como ya viene lo espiritual, pues vamos a despedir a la carne, ¿no? Vamos a poner una pausa a la carne, a todo lo que nos gusta hacer, y hay bailes, comida, música y mucho más, ¿no? Alguna vez me tocó estar en Nueva Orleans por una expo en el Mardi Gras, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Es penoso, pues nos tocó estar en un evento sobre la calle principal, Bourbon, creo que es justo donde hace poco hubo un atropellamiento masivo, que un carro se metió ahí. Esa es la calle Bourbon, donde hacen el desfile. Y nos tocó estar en una casa, un restaurante en el primer piso, en la planta alta, y ver el desfile. Es vergonzoso, pues, es vergonzoso. Sí, es algo triste de la carne, todo lo que implica el placer de la carne, lo que te guste, lo que te satisfaga, lo que te haga feliz. Dale duro aquí porque este es el lugar. Y esos son los carnavales, carnaval significa despedir a la carne. Entonces dale duro porque ahí viene el espíritu, despídete bien porque ahora ya es tiempo de contemplamiento. Esos intentos ni siquiera son sombras, son caricaturas de un intento del ser humano por hacer algo para agradar a Dios y detener o zafarse de lo que la carne quiere. Es algo triste. Pablo continúa diciendo, el versículo 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Este es el mensaje de las grandes letras que Pablo quiere que veamos. ¿Sí? Hablando de su propio testimonio, no hago alarde, nada es más valioso para mí, de nada voy a presumir más que de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y usa el nombre completo, no solamente es Cristo, sino es Jesús el Cristo, ¿sí? El Señor Jesucristo. No para generar sentimientos, la cruz, o cuando pensamos en la cruz, no es para generar sentimientos de pena o de dolor o de compasión por ese hombre que está sufriendo, ¿no? Sino porque la cruz, y no es tampoco la madera, el elemento, la madera, el madero, sino es lo que sucedió ahí. La cruz es sinónimo de muerte. La cruz es sinónimo de muerte, de vergüenza pública, de humillación pública. Y de acuerdo con Pedro, primera de Pedro 1, 18 al 21, hemos visto que el cordero fue inmolado. Véanlo ahí, para que también lo puedan subrayar. Primera de Pedro 1, 18. Dice, sabiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres,
no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Ese es de lo que se refiere Pablo, es a lo que se refiere Pablo, esa es la cruz, ¿sí? El cordero inmolado, desde antes de que nada fuera hecho, la cruz ya era el destino del Hijo de Dios, ¿verdad? Anunciado desde antes de la creación, el cordero inmolado. Por eso Pablo dice, no tengo nada de qué gloriarme, ni nada que sea más valioso, ni nada de qué hacer alarde de esta vida, sino en la cruz del Señor Jesucristo. Ese es el lugar donde Él murió por mí, pero también donde yo morí con Él. Es el lugar de pago, es el lugar de la expiación de mis pecados, es el lugar de libertad. Fuiste libertado de la esclavitud del pecado en ese lugar. Es el lugar donde hallaste perdón. Es donde Jesucristo entregó su cuerpo, su sangre, para satisfacción de un Dios justo. La justicia de Jesucristo fue imputada a ti o fue trasladada a ti. Es un misterio expresado en la cruz y dado a conocer a través de Pablo. Por eso Pablo dice, lejos esté de mí gloriarme en otra cosa, ni de mis viajes, ni de mis convertidos, ni de mis escritos, ni de mis discípulos, sino en la cruz de Cristo. Eso es lo que Pablo dice con grandes letras. Termino diciendo, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Dios de Israel. Aquí hay una nota interesante que creo que es mal interpretada en muchas ocasiones, la mención que Pablo hace, y al Israel de Dios. ¿A qué se refiere Pablo? ¿Han escuchado algo acerca de esa mención? ¿Sí? ¿Por qué mete a Israel de Dios aquí? Y he escuchado o he leído que esta mención tiene que ver con que la iglesia es el nuevo Israel, ¿sí? Que ahora los domingos son como el sábado de los judíos y ese tipo de interrelación entre Israel, ahora la iglesia es el nuevo Israel y esa es una mala interpretación, es una mala alineamiento con el resto de las escrituras, ¿sí? Eso no sucede y ahorita que leíamos Romanos 3, si ustedes tienen algo de tiempo esa semana, lean Romanos. Si tienen duda respecto a esto de Israel de Dios, lean Romanos 9, 10 y 11. Ahí Pablo hace un paréntesis hablando de Israel, donde Israel no ha sido desechado por Dios, pero sí puesto a un lado momentáneamente para que los gentiles sean incluidos por el Evangelio. Dice, pero luego cuando el total de los judíos sean incluidos en la iglesia, ahora todo Israel será salvo. Otros comentarios mencionan que se refiere justamente a los judíos que se han convertido o que han creído en Jesucristo como el Mesías, ¿sí? Al Israel de Dios. Dios no ha desechado a su pueblo Israel. Ellos son los que van a predicar el Evangelio y serán restaurados en algún momento. Sí, pero no es la iglesia el nuevo Israel. Bueno, alguien lea el versículo 17 y aquí concluimos el día de hoy, por favor. 6:17. Y de aquí en adelante nadie me
Punto. Ya hablé, ya dije, ya les escribí. Alguien diría, eh, ¿así de claro o lo quieres más claro? Nadie me cause molestia. Em, esta palabra molestia viene de una palabra que es kopos, que significa cortar, cortar. Nadie me cause dolor con una cortada. No es que físicamente lo estuvieran molestando físicamente, pero estaban causándole un dolor con estas cuestiones de creyentes que se les ha dado la gracia, que se han convertido, que han conocido la verdad, que han sido regenerados, que han nacido de nuevo y ahora quieren agradar a Dios por medio de la ley y en la carne. Nadie me cause molestias. Y dice, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Pablo nos platica en otra de sus cartas todas las cosas que sufrió, las heridas, las cicatrices. ¿Verdad? Si Pablo pudiera quitarse la camisa o la túnica y mostrar los huesos rotos, huesos chuecos, heridas, si Vianney observara los ojos de Pablo, ¿no? Diría, Pablo tiene los ojos destrozados, pues, ¿no? Tienes malos ojos, ve con el doctor Ricardo. Una operación urgente, ven a mi consultorio ya. Así me dijo Vianney. Traigo en mi cuerpo las heridas, las cicatrices, por servicio de este mensaje, es lo que está diciendo. ¿Sí? Las marcas del Señor Jesús, por compartir este mensaje, por ser el apóstol de este mensaje, aquí están las marcas, nadie me cause molestias y aprendan el mensaje, Pablo nos está diciendo. Gracias a todos, la próxima semana concluiremos con nuestro estudio de Gálatas y vamos a ver qué continuamos. Gracias, Oscar.